Nuestro devocional del día de hoy: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Mateo 12:33. Reflexión. Hoy veremos a la luz de la palabra cómo el Señor nos compara nuestras vidas con árboles, y dice que un árbol tiene que dar buen fruto, porque él dice porque el fruto se conoce el árbol. Entonces, si tú ves un árbol con fruto, vas a saber que es un manzano, un naranjo. No, si no tiene un solo fruto, tú no vas a conocerlo porque no sabes distinguir la hoja. Por eso dice que el árbol se conoce por su fruto. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, dice la palabra, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. En Mateo 12, 34 y 35 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Lo que hay en nuestro corazón es expresado a través de nuestras palabras. Es el fruto que damos. Nuestras vidas tienen que ser un reflejo de Cristo. Debemos mostrar ese fruto que estamos dando, no solo en presente, o sea, demostrarlo en nuestras propias vidas, en nuestra vida, en nuestras acciones. En cada parte de ti tienes que mostrar ese fruto. En tus actitudes, pensamientos, palabras, tienen que estar alineadas con tu actitud, con tus pensamientos, con la palabra de Dios. Nuestras palabras determinan el fruto que tú estés dando. Por eso dice: o haced el árbol bueno y su fruto es bueno. Haced el árbol malo y su fruto es malo. O sea, si yo soy una mala persona, voy a dar frutos malos. Por eso dice que se conoce el árbol por su fruto. Se conoce por su fruto. Entonces nosotros tenemos que dar frutos dignos. En Jeremías 24:2 dice la palabra, dice: una cesta tenía higos muy buenos, como los primeros higos maduros, y la otra tenía higos muy malos, que de podridos no se podían comer. Le dijo, entonces el Señor le dijo a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Y dice Jeremías: yo dije, higos. Los higos buenos son muy buenos, pero los malos son muy malos, que de podridos no se pueden comer. No se pueden comer. Una cesta tenía higos buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos dice que nadie podía comerlos. Somos árboles que debemos dar frutos muy buenos, como dice la palabra de Dios. Personas diferentes que anhelen expresar profundamente gratitud y adoración a Dios, dar frutos dignos, que se nos noten nuestras vidas. Tienen que ser un reflejo de la palabra de Dios en nuestra vida. En nuestra vida tenemos que dar esos frutos. Tenemos que permanecer en el Señor. Tenemos que ser esos frutos, ese árbol, que el Señor lo vea y diga: mi hijo, mi hija está dando frutos dignos, frutos que los demás pueden comer de ese árbol, de ese fruto, nutrirse, que las personas que estén a tu alrededor puedan decir: wow, eres diferente, yo quiero ser como tú, quiero dar esos frutos, eso es lo que quiere el Señor. De verdad,
De verdad tenemos que dar frutos dignos, dignos. Porque por el fruto se conoce el árbol, dice la palabra. ¿Cómo podemos dar buen fruto? Es una pregunta. ¿Cómo podemos dar buen fruto? En Juan 15, 4 y 5 dice la palabra. Fíjate, ahí es donde, ¿cómo podemos dar buen fruto? Si tú me preguntas, ¿y cómo puedo ser ese árbol? ¿Y cómo puedo dar buen fruto? Aquí va la respuesta. En Juan 15, 4. Permaneced en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. O sea, permanecer significa quedarse. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Entonces, para que yo pueda dar esos frutos, yo debo de permanecer en el Señor, en la vid verdadera. Yo soy la vid, dice el Señor, y ustedes los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, escucha, mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahí está la respuesta. ¿Cómo puedo dar frutos yo? Buen fruto. Si yo no permanezco en el tronco, si yo no me alimento de esa savia, de esa palabra, si no permanezco en Jesús, yo no podré dar frutos. Se nos tiene que notar que sea un árbol frondoso, lleno de buen fruto, que los demás quieran cortar de ese fruto, que los demás quieran estar cerca de ti, que los demás digan, yo quiero esa vida que tiene, porque es diferente. Ese es el fruto, frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de amor. Permanece en mí, dice el Señor, y yo en ti. Yo soy la vid. Y así podéis dar frutos si permaneces en mí, porque separados, dice el Señor, no podrás hacer nada. Para dar fruto tenemos que permanecer, quedarnos. Eso significa quedarse, no separarse de su presencia, de la vid, para poder dar frutos. Esos frutos en Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Se te tiene que ver ese fruto del amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos que se nos tiene que ver. Otros frutos es el arrepentimiento, dice la palabra. Frutos dignos de arrepentimiento, un cambio genuino, visible, o sea, un fruto que se te vea. Demuestras tus frutos, tu arrepentimiento cuando dejamos de hacer lo que antes hacíamos y dicen, oye, pero tú eras diferente. Éramos diferentes, estábamos dando esos higos malos, muy malos, que ni de malos no se podían comer. Y ahora en Cristo debemos de dar esos frutos que se puedan comer. Eso significa, por eso dice que una cesta tenía higos muy buenos, como los primeros higos maduros, y la otra tenía higos muy malos que de podridos no se podían comer. Nosotros tenemos que dar frutos. Jesús dijo que así como se conoce el árbol por su fruto, así nos conocerá a nosotros, por nuestros frutos, nuestros hechos. Nuestros frutos son nuestros hechos. Tenemos que permanecer en su presencia para poder dar esos frutos. Para ser un conquistador debemos ser un árbol que dé buen fruto. ¿Por qué no decirlo ya al Señor? Señor, hoy decido dar buen fruto. Señor, hoy decido permanecer en la vid verdadera. Que mi fruto que dé se pueda comer, sea antojable. Eso tenemos que decirle al Señor. Oración. Señor Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, hoy
Gracias por mostrarme que tú eres esa vid verdadera y que yo soy ese pámpano, esa rama que debe de llevar buen fruto, Señor. Pódame, dile hoy al Señor, pódame, Señor, poda esas ramas para que yo dé buen fruto, que se me note. Dile hoy al Señor, quiero dar frutos dignos, Señor, en el nombre de Jesús. Nos vemos en el siguiente devocional. Que el Señor que hizo los cielos y la tierra te colme de sus bendiciones y te dé paz. Si te ha gustado este devocional y ha sido un manjar para tu alma, compártelo para que las demás personas conozcan al Rey de Gloria. Y da clic en me gusta, suscríbete. Y también escribe en los comentarios la siguiente afirmación. Dile al Señor, Señor, hoy decido dar buen fruto. Mi nombre es Yunuen Reyes.